Bueno, antes que nada, saludar, dar las gracias, como siempre, a la institución, al consejo directivo, y a todos los que se toman un ratito para charlar con nosotros, para hacer este feedback que nos sirva a todos de despejar muchas dudas, muchos miedos, muchas incertezas que andan dando vuelta con respecto a esto. Es un tema muy actual. Y bueno, hacer un poquito, entre todos, un somero análisis de esta reciente resolución general de AFIP y conocer, si bien tenemos una lista de algunas preguntas, conocer cuáles son las inquietudes principales que tienen. La charla la vamos a dividir en dos bloques. Voy a comenzar yo hablando de esta resolución y de algunas cositas muy, muy íntimamente relacionadas con la resolución, y luego va a continuar mi padre, Julio Udasov, sobre el proyecto de ley de blanqueo para la construcción. Bueno, como bien la placa lo está diciendo, ¿no? Es una resolución general de AFIP que viene a reglamentar, en definitiva, una cuestión que no es nueva, una cuestión que viene sobre una obligación preexistente, ¿sí? Y a formalizar una situación que se estaba dando, digamos. Esta resolución surge como corolario de la reciente ley de modificación del Código Civil y Comercial, la ley 27551, que modifica el régimen de locaciones, digamos, los contratos de locación. Como lo están viendo en pantalla, en el artículo 16 de esta ley, justamente se estableció que estos contratos deberían ser declarados por el locador ante la AFIP, y que la AFIP iba a reglamentar el alcance, la forma, ¿sí? Y el plazo para comenzar con este registro. Brevemente tenemos que hacer un análisis muy, muy, muy cortito y no entrar en este tema específicamente, pero tenemos que decir que, bueno, ¿por qué AFIP va a reglamentar esto y de dónde surge esta obligación de los locadores de declarar? Si bien dice el RELI, este RELI dice es un régimen de registración de locaciones inmobiliarias, de contrato de locación inmobiliario, en realidad es un régimen informativo más de AFIP. No es un registro propiamente dicho, sino que es un régimen de información, ¿sí? Y la obligación de declarar esto surge, en primer lugar, surge del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Ganancia, que grava justamente este ingreso, el ingreso de la renta producto de las locaciones y sublocaciones. Y en segundo lugar, bueno, ya veníamos arrastrando distintas resoluciones generales de AFIP, en las cuales se había establecido ya este registro de operaciones inmobiliarias, después, posteriormente, se deroga parcialmente, se viene estableciendo, se modifican algunas cuestiones en cuanto a los regímenes, y nunca, traspié con traspié, nunca se llegó a establecer un registro que dé cuenta de la realidad del mercado locativo para AFIP, ¿no? AFIP lo busca a los efectos de los cumplimientos de los deberes formales, ¿no? De los locadores y sublocadores. Tenemos que decir, básicamente, que este régimen alcanza a las locaciones de todo tipo de contratos. Si bien habla del contrato de locación propiamente dicho, los anexos a la resolución alcanzan se van a otro principio que es básicamente el de la realidad económica. Entonces, sea cual sea, dice, la forma en la que se instrumenten las locaciones. ¿Y a quién alcanza? A todos los bienes inmuebles, ¿sí? Urbanos, así como las sublocaciones también de esos inmuebles, cualquiera sea la denominación que las partes le den a los respectivos contratos, ¿sí?
los arrendamientos rurales están alcanzados por este régimen, las locaciones temporales de más de un día y hasta 3 meses, con fines urbanos, turísticos, rurales, el que sea, están todas alcanzadas. Gente, si yo voy muy rápido, les pido por favor que me lo hagan saber. ¿Sí? Y después también entra a tallar un poquito en algunas cositas más típicamente comerciales, como son las superficies fijas, los contratos dentro de los shoppings, los espacios, las cocheras, los garages, los stands, básicamente todo menos los espacios de góndola, y define obviamente el artículo 5 de esta ley 25.455, que es la ley de góndolas, define la góndola como todo este espacio de mueble, estantería y todo, y lo excluye. Pero básicamente el universo que abarca esta ley es muy amplio. ¿Sobre qué bienes recae? La propia ley lo dice, sobre todos los bienes inmuebles. Y el anexo 2 de la resolución, resolución general, el anexo 2 de la propia resolución los define, todos los que sean por naturaleza y por accesión. ¿Quiénes están obligados a declarar? Acá la parte que más les va a interesar. ¿Se escucha bien? ¿Perdón, se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Seba. Bien, bien, Julio, buenas tardes. Bueno, las personas, todo tipo de personas humanas y jurídicas, y bueno, acá hay una vieja frase que usan por ahí algunos profesores de Derecho Tributario que dicen que todos los sujetos son personas, pero no todas las personas son sujetos, en cuanto a sujetos de derecho, pero sí son sujetos imponibles del tributo. Entonces, las personas humanas, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas, los fideicomisos, las asociaciones de empresas, las UTE, todo lo que tenga permanencia, ¿sí?, va a estar alcanzada como sujeto obligado en el régimen de información. ¿Sí? ¿Quiénes son los que deben informar? Los locadores, sublocadores, arrendatarios y subarrendatarios de todo este tipo de inmuebles, urbanos, rurales, suburbanos, subrurales, y todos los que están comprendidos en el inciso C, como hablamos antes de la resolución, en cuanto a, excepto los espacios de góndola, todo, stand, garage, espacios dentro de centros comerciales, dentro de shopping, dentro de ferias, todo, absolutamente todo. Bueno, acá viene un temita que es un poquito más espinoso y que, bueno, nos llevó a algunas discusiones con la gente de capacitación de AFIP, que le estuvimos trabajando esta semanita. Ahora, después les voy a explicar por qué nombré a la gente de capacitación de AFIP, que son los intermediarios. Los intermediarios pueden registrar los contratos en representación de locadores o arrendatarios, en los contratos que hayan intervenido. Y la registración que se dé en este tipo de condiciones implica que el locador o arrendatario ya está excepcionado de registrarlo y dar cumplimiento porque dio cumplimiento el intermediario, y la confirmación de que ese intermediario ha participado en la operación económica. ¿Sí? Acá vemos un tema, una discusión, porque el registro permite que corredores inmobiliarios, inmobiliarias, escribanos y todo otro tipo de intermediarios registre. El aplicativo de AFIP permite que todo este tipo de personas registren el contrato. Nosotros tenemos una pequeña discordancia con esto, porque bueno, como bien se sabe, la ley 27.551 modifica el artículo 1351 del Código Civil, y especialmente dice que en las locaciones e inmuebles, la intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje. Entonces tenemos que
escucho el tuyo, no escucho. Entrar No, un no sabía poquito ver más a el detallar en esto. Perdón, se me cruza con el micrófono. Entrar a tallar un poquito más en esto. Entonces, digamos, ¿qué quiso decir AFIP? ¿Qué quiso decir AFIP? Bueno, el anexo 1, el 5.1.5.1 del anexo 1 de esta resolución, dice, comprende a cualquier sujeto de la intermediación que efectúe la intermediación en las operaciones económicas de las locaciones de bienes inmuebles enumerados en el artículo 2, que son los que vimos al inicio de la charla, percibiendo una comisión, retribución y honorario. Bueno, cualquier sujeto tiene que ser un corredor inmobiliario para nosotros, ¿sí? Por eso también transcribimos una definición de intermediario, que es la persona que media entre dos o más partes para que lleguen a acuerdo, negocio y problema. La única excepción que nosotros vemos, no entendemos por qué el escribano está facultado para hacer esta inscripción, en calidad de intermediario, porque en calidad de representante o de mandatario está el aplicativo para eso además. No lo vemos y entendemos que el único otro intermediario que puede existir además del corredor inmobiliario es la discusión que hay en todas las provincias en cuanto a los alquileres con fines turísticos, que hay algunas leyes provinciales que en ese punto específico facultan a determinadas empresas, prestadores de turismo, ¿sí? Agencias de turismo, etcétera, a realizar esa contratación de alquileres comerciales, y barra, o, si se quiere, todo lo que es la comercialización de los espacios dentro de los shopping y los centros comerciales, ¿sí? Que no son, o sea, son inmuebles, pero que tienen un régimen muy específico en cuanto a los stands, las galerías, los espacios dentro de un espacio físico y ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿quiénes están habilitados? Y esto es lo que AFIP viene haciendo mucha publicidad, y los inquilinos agrupados también, en estos días, vienen haciendo mucha publicidad. Los locatarios, ¿sí? Los sublocatarios, arrendatarios y subarrendatarios. Estos tienen incluso un beneficio, y es que pueden informar la existencia de este contrato hasta 6 meses luego de finalizada esta relación locativa. Claramente se busca formalizar este mercado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los procedimientos y los plazos para realizar esto, digamos? Primero, los sujetos obligados, es decir, locadores, sublocadores, arrendadores, subarrendadores, tienen que ingresar al aplicativo de la página de afip.gov.ar, ingresan, hay un registro que se llama RELI, que dice RELI, o sea, Registro de Operación Inmobiliario, y dice RELI Inmobiliario, ahí entran dentro del registro y el propio aplicativo los va a ir llevando para que indiquen el tipo de operación, para que digan el lugar de situación del bien, el domicilio catastral, todos los datos, la superficie, el plazo, la fecha de comienzo y finalización del contrato, y anexen en PDF o en JPG una copia del contrato. Luego AFIP les va a emitir al domicilio fiscal electrónico de ustedes un comprobante de que lo hicieron. ¿Qué contratos se deben inscribir en este régimen o en este sistema informativo? Algunos comentarios por ahí de una regional muy grande de AFIP, que obviamente no es la de Paraná, dan cuenta de que este régimen se llamaba SILI y que por obvias razones lo modificaron a RELI porque era un sistema informativo de locaciones de inmuebles. Bueno, el plazo es desde la sanción de esta ley, de la 27551, que establece la obligatoriedad de declarar. Es decir, desde los contratos celebrados desde el 1 de julio, ¿sí? Y aquellos que se celebren hasta el 31 de mayo. O sea, los contratos celebrados desde el 1 de julio son los que se tienen que declarar obligatoriamente en este régimen de registración. Los anteriores los pueden declarar,
los pueden, pero no es obligatorio, y tienen un plazo especial, aquellos que se celebraron entre el 1 de julio y el 31 de marzo de este año, inclusive, del 2021, que lo pueden registrar hasta el 15 de abril inclusive. Bueno, ¿cómo lo registran los intermediarios? De la misma manera, ingresan a la página de afip.gov.ar, luego van a ver el registro de operaciones inmobiliarias, y donde dicen carácter de que intervienen, ¿sí? Colocan intermediario, y ahí los va a sacar directamente la solapa para que lo puedan hacer. Algunas particularidades, como el motivo de la modificación de la ley de locaciones, también estos contratos, si no han sido informados a AFIP con anterioridad al comienzo de algún juicio que tenga vinculación con este contrato, puede ser un desalojo, puede ser un incumplimiento contractual de cualquier tipo que vincula el contrato, que tenga como causa fuente ese contrato, ¿sí? Cuando el actor inicie el juicio, que el actor, aclaro, puede ser locador o locatario, arrendador o arrendatario, etc., el juzgado, previo a dar traslado a esta demanda, ingresa al aplicativo de la página y luego hace lo mismo, RELI, pero en vez de, entra al registro, pero en vez de en calidad de locador o de intermediario, ingresa en calidad de juzgado y dice, bueno, informa la operación, anexa el contrato, todos los datos del contrato, y según la ley, es a los efectos de que AFIP tome intervención. Nosotros dudamos mucho, porque sería una norma procesal, un exceso ahí de facultades, porque ustedes saben que las normas de procedimiento las dicta cada provincia, pero entendemos que es más bien a los efectos de formalizar ese contrato, de que AFIP actúe. Bien, ¿qué puede hacer AFIP? ¿Qué puede hacer AFIP una vez que las personas informan el contrato o ante la falta de información del contrato o la información tardía del contrato? ¿Sí? Los plazos están establecidos, 15 días corridos de la celebración del contrato, el locatario tiene hasta 6 meses después, y si después de eso, bueno, dice la ley, la misma ley 27551 y la propia RG, la resolución, hablan de las multas de las 11683. La ley 11683 es la ley de procedimientos fiscales. Nosotros entendemos que va a ir por la multa del agregado del artículo 38 o del artículo 39, son multas económicas. Hay multas que van de 2.500 a 45.000 pesos, y después AFIP verificará la condición fiscal de cada particular, de cada parte, de cada locador, de cada arrendatario, de cada arrendador, y bueno, verá si correspondía o no por el monto que ingrese impuesto a la ganancia, si correspondía o no por el monto, o estaba exento por el tipo de contrato que ingrese IVA. De eso podemos hablar un poquito, de los límites, los topes, si les interesa. Y bueno, básicamente, en líneas generales, este es el famoso RELI, el régimen de registración de locaciones inmobiliarias, que no crea, para aquellos que piensan, no está creando un nuevo tributo, la obligación surge de la ley de impuesto a las ganancias, no está creando un régimen o un sistema de información que no haya existido, ya existieron 4 o 5 anteriormente, sino que no tuvieron por ahí tanta trascendencia. Lo que sí está, de alguna forma, evaluando o, digamos, tratando de formalizar el mercado. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Muy bien, Sebastián, muy claro tu explicación, la verdad que muy bueno. Nos hacía falta un poquito de estos conocimientos que llevado a cabo por, bueno, tu conocimiento, valga la redundancia, nos ha explicado muy bien. Bueno, algunas cositas, algunas dudas, vamos a empezar y ya vamos a empezar a abrir un poquito los micrófonos para algunas cosas. Bien, primero,
aclarar que ustedes como intermediarios no tienen la obligación, sino que están habilitados, están facultados, una facultad y no una obligación, la de inscribir estos contratos. Segundo, como ya se dijo antes, esto de ningún modo va a optar a la validez o a la formación de los contratos. Los contratos son válidos, la forma del contrato es la forma por escrito, así lo dispone el Código Civil Comercial, ¿sí? Formal aprobación, los efectos de prueba, ¿no? Y después veo muchas dudas en cuanto a la responsabilidad del profesional. La conveniencia o no de informarlo, bueno, eso ya es criterio personal. La responsabilidad profesional de ustedes, nosotros entendemos que se agota en dar a conocer esto, en informar. Una buena práctica sería informarlo por escrito, ¿sí? Y tener copia de la recepción de esa información por parte de las partes en aquellos contratos que ustedes intervienen. ¿Qué es lo que van a informar? Bueno, ustedes van a informar que está vigente esta resolución, que tienen la obligación los locadores y la facultad de los locatarios de inscribirla, de informarlo, van a informar que los plazos en los cuales deben hacerlo, y también que si alguien, ya sea locador o locatario, lo desea, ustedes pueden, como intermediario, y si está dentro de sus posibilidades, ofrecerles el servicio de inscripción. Ustedes están facultados, están dentro de sus posibilidades. ¿Sí? Está bueno que esto quede a modo de declaración informativa y que ustedes se lo puedan expresar a todos sus clientes. Para aquellos que les interesa un poquito más el procedimiento, en términos de loguearse, ver el aplicativo y llegar a los pasos finales, queremos comentar lo siguiente. En esta semana justamente estuvimos gestionando una capacitación con la gente de AFIP. Esta es una resolución general emitida por ello. Entendemos que son los más idóneos a ir a la fuente. Conseguimos para ustedes un video que desarrolló, porque a modo de Zoom en vivo, así, hacer un streaming, en AFIP no podían porque están muy cortos de personal por el tema del COVID, pero sí nos hicieron un video que la semana que viene ya va a estar disponible para ustedes, va a estar colgado en la página del colegio y en las redes, en el cual la coordinadora del área de capacitación de la Regional de Paraná, en unos 30 minutos más o menos, les explica todo y les explica el procedimiento en vivo en la computadora para que lo puedan hacer. Eso es un servicio más que lo van a tener ahí para los que realmente les interesa perdón, estoy recién abriendo el chat. A ver si... Seba, ¿querés que te lea las preguntas? Sí, por favor, Lau, porque no tengo el chat abierto ya. Mónica pregunta, ¿qué pasa con el corredor si el locador no quiere informar la locación? ¿Se multa también el intermediario de esa locación? No, el sujeto obligado claramente es el locador. Es buena práctica curarse sano e informar y asegurarse de haber informado. Un detalle, cualquiera de las partes puede informar también al corredor. ¿Qué quiero decir con esto? El locatario, una vez finalizado el contrato, o el locador dentro del plazo de ley de los 15 días corridos, o tardíamente, si quiere hacerse cargo de una multa, puede informar que el contrato se celebró entre Juan y Pedro, y que en esa operación de locación inmobiliaria intervino el corredor X. ¿Sí? Eso también es una posibilidad. Seguí, Lauri, si querés, con las preguntas. La otra dice, sí, por favor, estaría bueno que aclares los topes de IVA y el monto de ingresos brutos a pagar por alquileres para vivienda, por alquileres de vivienda. Perdón, ya estoy con un temita con la compu.
Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Los topes, perdón. Los topes de IVA y el monto de ingresos brutos a pagar para alquileres de vivienda. Bueno, hay dos temas que están mezclados. IVA paga las locaciones comerciales, las habitacionales están exentas. Ese es el primer punto. Lo de ingresos brutos va a estar relacionado también a la actividad y al régimen en el cual esté el locador inscripto. Por ejemplo, un locador con una facturación menor a 1.778.000 y monedas, que no tengo el número exacto, y con menos de 3 actividades, va a ser un monotributista. ¿Qué se computa como actividad? Cada unidad funcional es una actividad, y la actividad principal que tenga el locador también es una actividad. Entonces, yo soy abogado y supongamos que tengo 1 o 2 departamentos y que facturo, se da la doble condición, facturo menos, entre todos mis ingresos, menos de 1.778.000. Estoy adentro del monotributo, en ese caso, aun cuando alquile uno de mis ingresos de esas unidades funcionales sea comercial, yo no voy a pagar IVA por eso. ¿Sí? Si son los dos habitacionales, obviamente no, porque el alquiler habitacional está exento de IVA. Si yo supero alguna de esas dos cuestiones, es decir, en vez de 2 departamentos tengo 3, me voy al régimen general, me tengo que inscribir en IVA y ganancias. Si no supero las 3, pero supero la facturación, también me tengo que inscribir en el régimen general. O sea, es un doble tope, IVA y ganancias. IVA va a ser en los comerciales, ganancias en los dos. La alícuota de la ganancia la va a calcular el contador, obviamente, en base a todas las deducciones de ley que se puede hacer. Aprovecho la pregunta, ya que están hablando de este tema, porque andan circulando mucho el tema de los descuentos de ganancias que se pueden realizar los locatarios. No sé si lo han visto estos días en las noticias, en las redes, pero anda mucho circulando ese tema. Eso no es algo nuevo, no es algo nuevo. El tope ya existía, y es un doble tope que ahora se los voy a explicar. Lo único novedoso es que con la sola registración del contrato, ¿sí?, AFIP no les va a exigir a los locatarios el comprobante, la factura. ¿Sí? Eso sí es novedoso, salió estos días. Bueno, ¿cuál es el tope que el locatario se puede deducir de impuesto a las ganancias? Es decir, un empleado hoy, jerárquico, que cobra arriba del piso de mínimo no imponible, supongamos, un empleado de ATER que está cobrando 140.000 pesos. Ese empleado está pagando ganancias. Bueno, ese empleado se puede deducir la educación. ¿Cuál es el límite que tiene? Bien, tiene un doble límite y es el menor de ellos. Se puede deducir 167.600 pesos al año o el 40% del valor del canon locativo, el menor de los dos. ¿Sí? No puede superar ni el 40 ni los 167.000 pesos. ¿Queda claro? No sé si quedan dudas con respecto a esto. La otra dice, ¿qué pasa si no es monotributista y no es inscripto? Si no es monotributista y no es inscripto, va a tener que serlo. Por lo menos formalmente. Formalmente van a tener que serlo. ¿En qué momento van a ingresar al sistema? Bueno, o ingresan por voluntad propia o los van a ingresar. Los puede ingresar el locatario, los puede ingresar el intermediario, o va a ingresar voluntariamente el locador. Ya no es una declaración, digamos, que depende exclusivamente del locador. Bien. ¿Qué pasa si el locador ya le está emitiendo su factura al locatario por la locación? Está perfecto. Va a tener
va a tener que, a partir del contrato celebrado, como dice la ley, si el contrato se celebró con anterioridad al 1 de julio del 2020, no hay problema, digamos. Si se celebró entre el 1 de julio del 2020 y hasta el 31 de marzo, o para adelante, y sigue vigente el contrato, tiene la obligación de informarlo. Bien. Si el locador es jubilado, ¿tiene la obligación de inscribir el contrato y tributar? Sí. Sí. Si el locador es jubilado, se verá cuántas unidades funcionales está para ver si posee, para ver en qué régimen entra, si entra en el simplificado o en el general. Los contratos desde julio 2020 hasta hoy que se sellaron y que ya no tenemos en nuestro poder, más que el Word tenemos que declararlo en REL intermediarios, ¿el Word sirve ya que no constan las firmas? Una buena pregunta. Aprovecho la oportunidad para decir algo. De este intercambio con la gente de capacitación de AFIP, porque todas las respuestas no las vamos a tener, nos pidieron, ellos estaban al tanto de que hoy teníamos esta charla, cuando nos brindaron el video, el material, sanearon muchas dudas que teníamos. La jefa de capacitación de AFIP me pidió que elaboremos una guía de todas las preguntas que nosotros y que ustedes tengan dudas, y que ella tiene dudas, la jefa de capacitación, para poder elevarlas a Buenos Aires, ¿sí?, a la gente que redactó esta RG, para que ellos la interpreten. ¿Qué interpreto yo de esos contratos? Bien, si no tenemos el instrumento, el trámite, el aplicativo puede quedar incompleto, ¿sí? Pueden subirlo igual, si lo quieren informar, lo pueden subir igual, aunque no esté firmado. ¿Por qué? Hay algo que no dijimos. Todas las personas que sean informadas en este régimen, locador, locatario, intermediario, ¿sí?, van a tener un aviso en su cuenta tributaria de que han sido informados. Y tienen 30 días para reconocer esa información, desconocerla o modificarla. Para hacer un ejemplo, José María, yo te alquilo un departamento, interviene Miguel Cuadra. Lo digo porque los tengo acá en pantalla. Interviene Miguel Cuadra. Miguel se queda con el archivo, pero no se queda con el contrato impreso por alguna nimiedad, alguna cuestión. Bueno, Miguel informa, interviene en esta operación, número catastral, matrícula, superficie, contrato en JPG o en PDF, informa. AFIP puede ver que no está la firma. También en este régimen informativo entran los contratos digitales. Listo. Me llega a mí el aviso. Y yo digo, bueno, no señor, este era un borrador que tenía Miguel, porque en realidad el contrato no se hizo por 5.000 pesos, se hizo por 8.000. O se hizo por 3.000. Bueno, me dice Budasov. Me dice AFIP, muy bien, acá yo adjunto el contrato firmado, esta es la realidad del negocio, AFIP lo evalúa, lo rectifica o lo ratifica. Y después nos hará los requerimientos que tenga que hacernos a nosotros, si alguno faltó a la verdad. Pero la posibilidad está. Lauri. Dice, ¿se podría armar una nota modelo notificando de la obligación del locador de informar el contrato para que nos firmen y nos quede para eximirnos de responsabilidad? ¿O no es necesaria? Se puede, los lineamientos son los que venimos diciendo, informar a las obligaciones que tiene cada una de las partes y los derechos, ¿no? Porque del lado del inquilino también más que una obligación es un derecho. El inquilino, locatario, como arrendatario. Pero se podría. Nosotros, acá la persona que tengo al lado mío en la pantalla, siempre dice que lo que abunda no daña. Las multas en ningún caso corresponderá a los profesionales, ¿no? No, las multas no son para los profesionales porque no son sujetos obligados.
al menos hasta ahora, no son sujetos obligados. Aclarando lo siguiente, si el intermediario informa, o si ha sido informado, esa información da cuenta de que, justamente, valga la redundancia, intervino en esa operación inmobiliaria. Después tiene que controlar su facturación, ¿sí? Si facturó esa operación inmobiliaria, si está dentro de los parámetros del régimen simplificado o del régimen general. Eso es un temita que, bueno, cada uno lo controlará y lo llevará lo más prolijo posible. Estaría bueno que el colegio rija oficialmente los honorarios para intervenir en nuestro servicio. ¿Cuál sería el valor? No entiendo la pregunta, quizá va al régimen informativo. O sea, a cuál sería el costo por informar Claro, a eso es lo AFIP. que yo interpreto. Bueno, eso ya es una cuestión asamblearia. Me parece que ustedes en asamblea tendrían que definir si corresponde y cuál sería el valor. Sé que los contadores están en eso. Sebastián, puede ser porque ayer salió un anuncio en el Colegio de Contadores que ellos iban a cobrar 2.600 y pico de pesos por la presentación de los contratos en AFIP. Está bien. Te aclaro puede ser por eso la pregunta. Me parece sí, que está debe bien. venir por ahí Está la bien pregunta. la pregunta. Está bien la pregunta. Te aclaro, Tommy, que los contadores no los informan como intermediario. Los contadores informan, hay un aplicativo especial que el contador entra y deriva a la quit y clave fiscal de sus clientes que tiene cargado en un aplicativo solo para contadores, e informa todas las operaciones en los distintos regímenes, pero no como intermediario. Pero sí, obviamente, es un servicio más que brinda el contador. Y a la respuesta y a la pregunta tendrían que evaluarlo ustedes y ver si lo están haciendo, podrían cobrarlo o no. Bueno, tengo 2 o 3 seguidas donde todos piden lo mismo, armar una nota tipo modelo para la obligatoriedad de inscripción, eso lo piden bastante. Después dice, ¿hasta qué monto están exentas las locaciones para vivienda? ¿Da lo mismo un departamento de 10.000 que una casa de 60.000? Ingresos brutos en locaciones comerciales, el 5% del monto facturado en locaciones de vivienda, ¿cuánto es? Bien, con los montos y con los topes, el que mejor anda es el que tengo a la derecha. No entendí el principio de la pregunta, si es lo mismo, y la exención a qué se refiere. La exención de IVA sí. La exención de IVA en locaciones habitacionales sí. No depende del monto porque es por el destino. Ahora, el ingreso bruto, la alícuota de ingreso bruto, contestala, vos que estás al lado y estás todo el día con eso. Activar el micrófono, papá. Estamos esperando que Julio Budasov active el micrófono. Se pone los anteojos. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Las normas sobre impuestos de ingresos brutos para la actividad de locación de inmuebles son las establecidas en el Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos y sobre todo en el Código Tributario, en la Ley Impositiva Anual, que establece regularmente la Administración Tributaria de Entre Ríos. De manera que no hay diferencia entre cuánto es el valor de la locación, sino cuánto es la suma de las locaciones mensuales para saber si están exentos o están alcanzados por impuestos de los ingresos brutos. La alícuota de impuestos a los ingresos brutos no es la misma para la locación de propiedades inmuebles rurales que de propiedades de inmuebles urbanos, son diferentes. Yo, con toda sinceridad, no las tengo presentes, de manera que me comprometo a subirles a la página la información al respecto sobre los montos, porque no nos habíamos preparado para un tema vinculado a impuestos de ingresos brutos, sino exclusivamente al tema vinculado a los contratos de locación y el régimen de información y el régimen de incentivo a la construcción federal y acceso a la vivienda.
si habíamos preparado un material distinto a la pregunta. De todos modos, Bueno, estos topes están establecidos, son fáciles de obtener. Basta entrar a la página de ATER y consultar en la ley impositiva los montos y las alícuotas pertinentes, y ahí tienen un monto exento y tienen la alícuota aplicable para cada actividad de locación, diferenciando a la locación urbana de la locación rural, que tiene un tratamiento distinto. bueno, lamentamos no poder dar la alícuota exacta de ingreso bruto, pero bueno, lo dejamos en el tintero. Lauri, seguí, por favor. Bueno, Guillermo pregunta, entonces, aunque parezca repetitivo, ¿cada inmueble locado cuenta como una actividad y no se puede pasar de 3 para salirse del régimen monotributo? Sí, es así. Es completamente así, y es tan así que en esta nueva RG, en uno de los anexos, no sé si es el anexo 2 o 3, lo vuelve a refrendar a FIP. Dice Carolina, ¿todos los contratos deben estar con el sellado de ATER? Sí, es una cuestión distinta, no mezclemos, es una obviedad lo que voy a decir para ustedes, ¿no? Pero no mezclemos impuestos provinciales con federales o nacionales, pero el sellado de ATER es sobre el instrumento, es un impuesto que se paga por la celebración del acto, ¿sí? Y no por el acto mismo, y obviamente tienen que estar sellados, pero bueno, no es que se duplica, ni es que este régimen tiene, este sistema informativo tiene otra finalidad, y los sellados en ATER son obviamente, como un cumplimiento formal de toda operación onerosa o lucrativa que se realiza en el territorio de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Como todo acto. Pero obviamente también van a tener la problemática en cuanto a conexión de servicios, a cuando vayan a ejecutar un contrato, cualquiera de las partes en el juzgado te van a pedir que integres el impuesto de sello. Bueno, ya lo sabrán que para todo otro tipo de acto, pedir un servicio, pedir lo que sea, te piden el sellado. Así que no sellarlo, digamos, lo único que les va a generar es un perjuicio a largo plazo porque lo van a terminar sellando pagando la multa. Bien. ¿Qué pasa si no declarás las locaciones? ¿No será que es como la ley de blanqueo? Bueno, yo creo que va a salir otra ley. Charlamos mucho en la oficina y en unos grupos de derecho tributario, creemos que va a salir otra ley de blanqueo. Lo que pasa no es si no las declarás, ¿qué pasa si alguien las declara por vos ahora? ¿O qué pasa si descubren que no las declaraste? Bueno, depende del monto, depende de la cantidad de locaciones, depende de la cantidad de unidades funcionales que tenga cada persona, depende de si esa omisión para esa persona es en el régimen simplificado del monotributo o en un régimen general. Obviamente, están las multas, como dijimos, la del segundo agregado del artículo 38 y el 39, que van de 2.500 a 45.000 pesos. Si es régimen general, tendrá que integrar el monto no aportado, el monto ya sea de ganancia o de IVA de ganancia, depende del destino de la locación, o si hablamos de un arrendamiento, lo mismo, IVA de ganancia, con las multas. O si AFIP tiene un poquito más de interés, quizá le habrá algún tipo de fiscalización, alguna multa por alguna omisión. Ahí ya entramos en una cuestión netamente fiscal, y también pueden ser pasibles de lo mismo a nivel ingresos brutos, a nivel provincial. Guillermo pregunta, ¿qué pasa si está facturándose un contrato que está vencido y no se ha renovado por confianza entre locador y locatario? Bueno, primero, lo del vencimiento del contrato es una cuestión
que da para un capítulo entero hablar. Pero a esta altura del año es una cuestión relativa en cuanto al DNU 320 y todas las prórrogas, ¿sí? Y si no fuera el DNU 320 y todas las prórrogas, seguimos con el 1198 del Código Civil y la continuación de la locación concluida. Palabras más, palabras menos, el Código Civil, antes de todos estos decretos, decía que si se vence un contrato, ¿sí?, si bien no hay continuación de esa locación concluida, mientras una parte pague y la otra reciba el precio de conformidad, ¿sí?, se entiende que hay una extensión de ese vínculo. Basta con que una sola de las partes, ¿sí?, manifieste su voluntad inequívoca de finalizarlo para que se dé por finalizado. Y luego vienen todos estos DNU, del 320 para adelante, que establecieron que ya sea por un contrato vigente o por un contrato que se encuentre en la situación que acabamos de expresar, en cualquiera de los dos supuestos, esos contratos están todos prorrogados de pleno derecho hasta el 31 de marzo del 2021, fecha en que aparentemente se terminarían estas prórrogas y congelamientos de precios de alquileres. No sé si contesté la pregunta o era otra. Si quedó alguna duda de eso, por favor que me repregunten, porque no sé si me fui por otro lado. Eugenia pregunta, ¿los contratos que no se sellaron antes de ser informados deben ser sellados ante ATER? Bueno, sería una buena práctica. Sería una buena práctica, sobre todo por el cruce de información. La resolución no lo pide, pero no lo pide porque hay muchas provincias que tienen exenciones de sello para muchos contratos de locación habitacional. Córdoba tiene habitacional con un tope de 13.000 pesos, Arba tiene habitacional con un tope de 25, creo, 1.000 pesos, Entre Ríos no tiene ninguna exención. Así que bueno, yo recomiendo sellarlo. La consecuencia en cuanto al registro puede devenir de ATER, si hay un cruce de información. En el caso de las cocheras en alquiler, en un mismo inmueble, en el caso de las cocheras en alquiler en un mismo inmueble. Bueno, ahí hay que ver la escritura. Está muy de moda escriturar por separado la unidad funcional y la cochera. Eso es un problema, son dos unidades funcionales. Si están escriturados dentro de un mismo, como una única unidad funcional, podrían llegar a pasar desapercibido, pero en líneas generales son dos unidades funcionales. Si se referían a edificios, ¿no? A edificios o complejos, no se referían a una cochera dentro de una casa. Si la cochera está dentro de una casa, obviamente es parte de la casa. Acá Juan pregunta, no sé a qué se refiere, ¿se podría establecer un canon locativo menor en el contrato? No entiendo la pregunta, no. Supongo que debe hablar de un contrato, un canon locativo para registrar, para informar, y otro canon locativo para cobrar, no sé. Tengan muy en cuenta que la 27551 no permite mucho, no da mucho margen de acción para el contradocumento, para el pagaré, para nada de todas esas cosas en locaciones habitacionales. Tenganlo presente. Bueno, acá dice, volviendo al tema sanciones por incumplimiento, no me queda claro cuál es la sanción, ya que la reglamentación debe ser 4933, menciona la ley de procedimiento, pero no tipifica deberes formales, omisiones, etc. Además, la ley de alquileres tampoco tipifica específicamente las sanciones por incumplimiento. Pasó lo mismo con la 2820, que al final nunca sancionaron. La 2820. Lo bueno de la 2820 es que tenía un tope bastante alto al deber de informar. Creo que eran 8.000 pesos. Arriba de 8.000 pesos había que informar los contratos solamente. Nosotros interpretamos que es el agregado del artículo 38 de la ley 11.683, la de ley de procedimientos fiscales,
que la sanción viene por ese lado, porque es la omisión, ¿sí? De informar. Es la omisión pura de un deber formal, de informar, o sea, la omisión de un deber formal, ya sea la simple del 39 o la agravada del 38, la multa es económica. Y hasta hoy está en eso, en 2.500 a 45.000 pesos. Y no la tipifica porque justamente son RGs, son resoluciones generales, y hacen la remisión normativa, hacen la remisión a la norma de fondo, que en este caso, bueno, es norma de procedimiento, no de fondo, pero en este caso es la norma rectora. Zulma pregunta, consulta, si un contrato está con prórroga, ¿también se debe informar? Hola Zulma, buena pregunta. Se debe informar y hay una forma de informarlo, que estoy dando cuenta de que no la explicamos. Las prórrogas de los contratos son más simples para informar, porque uno entra en contratos informados, ¿sí? Uno entra en contratos informados, cambia los datos, explica que es una prórroga, los datos ya están Se te cortó, Cevita, el internet. El mal de todos los días. ¿Él está en el estudio, Julio? Sí, él está en estudio, yo estoy en casa. Ya le mando un WhatsApp. Sí, no, lo que ocurre es que se le ha cortado internet. Una lástima porque estaba explicando el funcionamiento del aplicativo de forma específica. Mientras, algunas aclaraciones respecto a algunas de las cosas que se dijeron al respecto. ¿Se escucha bien? Sí, Julio, se te escucha perfecto. Ahí él está intentando entrar. Charla nomás. Bueno, en realidad, los honorarios para los profesionales en ciencias económicas que se difundió ayer por resolución del Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos oscilan entre 860 y 2.600. Y a nosotros nos pareció, cuando lo vimos en el estudio, una desconsideración porque el contador público está supliendo la obligación del propietario del inmueble. Es decir, está facilitando, nos pareció una desconsideración al respecto. Sin entrar a formular críticas sobre la decisión, nos pareció de alguna manera una desconsideración. Y otra de las preguntas que había, ¿cómo se informa la renovación de contrato? Todo entran a la página de AFIP con clave de seguridad, nivel 3, y con la clave de seguridad nivel 3 ingresan a la parte de contrato informado y ahí se unifican todos los datos ampliando la continuidad del contrato ya informado. Y si la pregunta era, el contrato anterior no estaba informado, se informa como contrato nuevo. No sé si Sebastián puede seguir o no, Laura. Acá estoy. Bueno. Me quedé sin internet. Sí, me imaginé. No sé qué pasó. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bien, bien. Lauri, ¿me seguís leyendo, por favor? ¿Querés terminar lo de Zulma? ¿Te lo leo de vuelta? ¿Lo contestó papá o en qué? No sé, pregunto porque yo creo que fueron unos 3, 4 minutos. No, él estaba hablando de los contadores. Sí. 1.050 pesos. Perfecto. No, entonces, sí.
¿Me lees, Lauri? Sí, te leo la de Zulma de vuelta. Sí, Espera. por favor. Si un contrato está con prórroga, ¿también se debe informar? Tengo un ruido ahí, no sé si soy yo el que lo tiene. Bueno, ahí está. Bueno, expliqué un poco, ¿se entendió el procedimiento? ¿Se cortó antes o llegué a explicar el procedimiento de... ¿Se cortó? Bien. Bueno, dentro del aplicativo, esto lo repito para los que no estaban presentes cuando iniciamos la charla. La semana que viene van a tener disponible un video que preparó la coordinadora del área de capacitación de la regional de AFIP para que entiendan cómo funciona el aplicativo y algunas cuestiones más. Pero en líneas generales le quería contar que los contratos, las prórrogas de contratos son más fáciles de subir al aplicativo que los contratos mismos, porque ustedes entran en el contrato que ya estaba declarado, ¿sí? Aunque esté vencido, entran en ese contrato, solamente tienen que activar una opción de prórroga y poner o lo que hagan del contrato, la figura que hayan utilizado, y subir en JPG o PDF el nuevo contrato. Ahora, escribir, que informar, bueno, la obligatoriedad la manda la fecha en que se realizó la prórroga. Nosotros tenemos una fecha de corte, ¿sí? Que es el 31 de julio del 2020. De ahí para adelante, ¿sí? De ahí para adelante, tienen la obligatoriedad, de ahí para atrás tienen la facultad, la posibilidad de inscribirlo. Tienen la obligatoriedad el locador, arrendador, sublocador, subarrendador. Quiero preguntar, hay una señora que tiene 3 locales y no llega a la suma de los 3 locales a 30.000 pesos. ¿Se pasa de categoría? Aníbal, discúlpame, ¿solo 3 locales y no tiene otra actividad? Y no es jubilado. Bueno, está dentro, son máximo 3 actividades. Cada local es una actividad. Sí, sí, entiendo. Está dentro del régimen simplificado, quiero decir. Claro, como monotributo. Claro, o sea, deja de ser monotributo y pasa a ser el... No. Con 3 locales en ese monto todavía se mantiene como monotributo. Sí, con 3. Es doble, genial. es máximo 3. Sí. Y el ingreso, la facturación máxima anual, 1.768.000 pesos. Ok, gracias. No, por favor. ¿Lauri? Me quedan 2 más. A ver, aguanta. Sería bueno que se aclare que si una vivienda es alquilada para una empresa... Bueno, vamos con las últimas. Para una empresa, para vivienda de su personal y el contrato está a nombre de la empresa y propietario de la casa es responsable inscripto, es masiva. ¿Cómo? Sería bueno que se aclare que si una vivienda es alquilada por una empresa para vivienda de su personal y el contrato está a nombre de la empresa y propietario de la casa es responsable inscripto, es masiva. Sí, está grabado con IVA. Está grabado con IVA. Está grabado con IVA porque el locatario es una empresa comercial. Que el locatario, en definitiva, destine la propiedad para vivienda de un gerente, dándole el título de ejemplo, o de un directivo, o no excluye que ese supuesto está grabado con IVA. Aclarando que el locador también está en el régimen general, ¿no? Bien. ¿Puede AFIP solicitarnos información a los corredores acerca de los locadores, por ejemplo, de una inspección? ¿Estamos obligados a brindar información?
Hay Bueno, varias ahí, cositas. sí, claro. Ahí primero está la norma sobre secreto fiscal. Sobre Secreto fiscal y secreto secreto profesional. profesional. Las normas sobre secreto profesional. Recuerden que la ley 9739 y la ley 25028, en la parte vigente, Hay un los procedimiento para eso igual. exactamente. El La FIP procedimiento, AFIP tiene que pedirle a un fiscal exacto, que los releve de secreto profesional. exacto. AFIP le pide al fiscal, si es AFIP, va a ser un juez de instrucción todavía, porque no hay modificación del Código Procesal Penal. Hay una, pero no está sancionada todavía. Va a ser un juez de instrucción el que los va a relevar a ustedes del secreto profesional, y de esa manera ustedes van a tener la obligatoriedad de brindar esa información. Es como el caso del contador, del psicólogo, del abogado. Bueno, Lauri, La última. yo muy agradecido de la cantidad de participantes. Bueno. Y si sigo, se me siguen sumando, pero bueno. En el caso de prórroga de contratos, ¿cómo se hacen con las prórrogas que operan ahora, de contratos no informados, ya que no existía esta reglamentación? No entendí, no llegué a entender la pregunta, perdón. ¿Prórroga? En el caso de prórrogas de contrato, ¿cómo se hace con las prórrogas que operan ahora de contratos no informados, ya que no existía esta reglamentación? Igual hay que informar del 20 de julio en adelante. Claro. Bueno, la respuesta un poco la diste vos. Claro. Y lo otro Exacto. es, ¿se informa la prórroga? La van a tener que informar la prórroga. La van a tener que informar. Siempre del lado del locador, ¿no? Yo digo van y voy el locador. Personalmente, tengo lo dejo como reflexión para todos, después cada uno hará su análisis, esto es parte de la actividad profesional de ustedes. Cuando los invitan a formar parte de algo, como los invitan a informar, tienen que evaluar los beneficios que esto tiene para ustedes. Entonces, si es simplemente una invitación y nadie los está combinando, tienen que evaluar si realmente vale la pena que ustedes oficien de agentes de información, ¿sí? De modo gratuito, cuasi gratuito, o bien les conviene quedarse al margen, salvo que se lo soliciten expresamente sus clientes. Esto es algo que cada uno lo evaluará, si lo ofrece como servicio, si lo informa y prefiere no, o sea, si se lo informa a sus clientes, sí, obviamente eso enfáticamente a todos sus clientes, locadores y locatarios, y si prefiere quedarse al margen de la situación, bueno, esto ya es una cuestión de ejercicio profesional, lo resolverán ustedes con su pericia. Yo muy contento de la cantidad de participantes que tuvimos, espero haberlos, haber sido útil, por lo menos sanear algunas dudas. Este material, los PowerPoint y el video de capacitación, ya te doy, Julio, la palabra, van a estar para todos ustedes. Antes de despedirme, creo que Julio quiere decir algo. Primero, agradecer a vos, Sebastián, y a Julio. Y me quedó ahí una pequeña duda. Cuando esté el video de información de AFIP para subir los contratos, ¿vos nos vas a dar una mano ahí para explicarnos cómo, no solamente con el video, sino que vos vas a explicar cómo es el modo de subir los contratos? Mira, Julio, honestamente el video está muy claro, yo ya lo vi el video, está muy claro. Si queda alguna duda, la vamos a sanear, obviamente, estamos a disposición siempre de todos los matriculados para cualquier consulta que surja. Y también respecto de esto, si queda algo, pueden mandar un mail a la asesoría legal con alguna cuestión que nosotros no hayamos podido responder, porque es muy probable, o
alguna cuestión que no haya surgido de la charla o del video y tengan esa duda, pueden mandar un mail. La contadora David me dejó su correo para que luego del análisis y de las conclusiones que saquemos de esto, para que al finalizar todo esto podamos enviarle este cuestionario para que ella lo eleve a las personas que fueron quienes redactaron esta RG. Sí, Así que... básicamente, la explicación sobre los contratos, qué es lo que nos corresponde como corredor inmobiliario y qué es lo que le corresponde al locador, está muy claro, que era la base de esta charla, me parece. Sí, falta algo muy interesante, que es todo lo que va a hablar papá ahora, que va a ser de su interés porque los toca de lleno, que es este proyecto de ley de blanqueo para los proyectos de construcción. Yo los voy a dejar con papá, que los va a entretener un rato más, y bueno, me voy a quedar escuchando la charla y les agradezco a todos, espero nuevamente espero haber sido de su utilidad y quedamos a disposición. Les mando un saludo a todos y me quedo acá escuchando a papá. Bueno, ante que nada, buenas tardes a todos. Hola, Julio. Les agradezco la presencia en el Zoom y les agradezco el interés que tienen por, de alguna forma, las normas que van saliendo a nivel nacional y que, ya sea en forma directa o indirecta, afectan a la actividad que ejercen los corredores inmobiliarios. De lo que vamos a hablar es de una ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores de la Nación, pero que el Poder Ejecutivo Nacional aún no ha promulgado, o sea que bien la podría vetar, o bien la podría promulgar, o bien podría dejar que transcurra el periodo para la promulgación automática. Indudablemente que ante la necesidad de dar respuesta a los reclamos de los colegios vinculados a la actividad de la industria de la construcción, incluyendo el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, el Senado sanciona lo que se llama el régimen de incentivo a la construcción federal y acceso a la vivienda. Esta ley, creo que yo, en mi humilde apreciación, está basada en la resultante del régimen de sinceramiento fiscal de la ley 27246. Pero aquí lo que quisieron poner es un equilibrio entre las personas que tienen el dinero declarado y aquellos que no lo tienen declarado. Entonces hicieron dos grandes títulos. Un título para dar exenciones, diferimentos y bonificaciones tributarias a aquellos que tienen el dinero declarado o contenido en sus declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y impuestos a los bienes personales. Y un título segundo destinado a aquellos otros que no tienen dinero declarado, para permitir que lo declaren y que lo afecten exclusivamente a la actividad de la industria de la construcción. Y en la construcción de obras privadas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estamos hablando es exclusivamente para obras privadas. Es decir, no hay ninguna posibilidad o perspectiva de que se confunda lo que yo estoy señalando con la realización de una obra pública. La ley dice que se pueden regularizar dentro de este régimen las obras privadas que se inician a partir de la vigencia de la ley que aún no está vigente y cuyo proyecto esté aprobado por las autoridades municipales o provinciales que correspondan y que además tiene un plazo de extensión de 2 años, o sea que va a ir en principio hasta el 31 de diciembre de 2022, pero en determinados casos puede ir un poco más allá y abarcar hasta, yo creería, junio o julio de 2023. Y además, la ley también incorpora la posibilidad de realizar la inversión en obras que estén en proceso de desarrollo o avance, siempre y cuando el avance de la obra no supere el 50% al momento de la vigencia de la ley. Les reitero que deben tener presente que la ley no se halla vigente aún. Lo que estamos charlando es de una ley sancionada pero no promulgada.
Entre los incentivos, aquellos que tienen el dinero declarado, porque la exigencia es que la inversión debe hacerse con dinero declarado, con moneda extranjera declarada o con títulos públicos. Entre los incentivos que se dan es, en primer lugar, la exención de impuestos a los bienes personales por 2 periodos fiscales, el cual después le voy a explicar cómo es que se computa eso, cómo se tiene en cuenta esa exención. Además, da el diferimiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes para las personas que contraten con aquellos sujetos que hagan inversión en obras privadas, y da el diferimiento, el impuesto a las ganancias por 2 ejercicios para las personas que contraten con aquellos sujetos que no son personas físicas o sucesiones indivisas, sino que son contratos con sociedades o personas jurídicas o con quien se dedica a la actividad empresaria de esa forma. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Cuando una persona física o una asociación indivisa vende un inmueble, pagan normalmente el impuesto de transferencia de inmueble. Cuando una sociedad vende un inmueble, paga impuesto a la ganancia. Dándolo vuelta o invirtiendo en la relación, el vendedor, si es una persona física, esa persona física se va a beneficiar del diferimiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes o eventualmente el diferimiento del impuesto a las ganancias, depende de quién sea su comprador. Y por último, da una bonificación, una serie de bonificaciones en materia fiscal, de manera que permite que se compute como pago a cuenta del impuesto a los bienes personales hasta el 1% del monto de la inversión. Y lo ha dividido en tres grandes grupos de tiempo. El primer grupo de tiempo se extiende hasta la presentación de la declaración jurada de impuestos a los bienes personales del ejercicio 2020. Y allí se podrá deducir el 1% del monto de la inversión, y esa deducción se podrá deducir como pago a cuenta, desde luego, del tributo. Y esa deducción no puede dar saldo a favor, pero si queda un saldo, se puede computar en el ejercicio siguiente. Luego va, el segundo periodo de tiempo va desde la presentación de la declaración jurada de bienes personales del ejercicio 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Más o menos un periodo de 6-7 meses. Y allí se puede deducir el 1% del monto de la inversión realizada en ese periodo, pero con el límite de que esa deducción se toma como pago a cuenta del impuesto, pero si da saldo a favor no se puede usar como saldo a favor, pero si queda remanente se puede computar en la declaración jurada del 2022. Y por último, el último periodo de tiempo es el que va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Y allí se puede tomar el 1% del monto total de la inversión, y con la diferencia con relación a los demás periodos es que no se puede, no puede dar saldo a favor y tampoco se puede tomar si queda remanente para la declaración jurada que venza con posterioridad. Entonces quedan explicados los 3 periodos de tiempo en los cuales de alguna manera se hace, se admite como pago a cuenta. Bueno, el impuesto diferido caduca en 4 momentos distintos. El primer supuesto es cuando se perciba una contraprestación de moneda nacional o extranjera con motivo de la inversión. Es decir, que si realicé una inversión en un inmueble, construí un inmueble, y a raíz de esa, antes del vencimiento del año 2022, del 31 de diciembre de 2022, o
con la presentación de la declaración jurada de 2022, ingresé una contraprestación de dinero, el beneficio al que había tenido acceso se me termina y tengo que el diferimiento de impuesto se pierde, no es que se pierde, sino que se vence y hay que ingresar el tributo. La segunda posibilidad es que el inversor que se benefició con el diferimiento de impuestos ceda o transfiera por cualquier razón los inmuebles adquiridos. De manera que la inversión que ha realizado la cede antes y no conserva el inmueble en su patrimonio personal, sino que lo cede antes del vencimiento de la declaración jurada de impuestos a los bienes personales del año 2022. La tercera razón es que se produzca la finalización de la obra antes, es decir, que la inversión, en lugar de durar los 2 años que prevé la ley de la que estamos hablando, en ese caso, si la inversión finalizó antes, el diferimiento de impuestos se vence y hay que ingresar el tributo. Y la última es que se adjudiquen de alguna forma, en forma total o parcial, las unidades funcionales que hubiera recibido como contraprestación. En esos supuestos, el diferimiento termina. De manera que lo que ha buscado es un equilibrio, porque ahora viene la parte de lo que es más interesante, lo que me parece más interesante de la ley, que es la regularización tributaria del dinero no declarado, el blanqueo fiscal, la normalización fiscal, o como quieran llamarla. Y esto está destinado exclusivamente a dinero no declarado. Entonces, la ley, muy similar en esos aspectos a la ley 27.246, establece la posibilidad de blanquear el dinero no declarado en un plazo de 120 días corridos. Voy a repetir el término corridos. 120 días corridos que se cuentan desde el día siguiente al día del vencimiento, perdón, al día de vigencia de la ley de la cual estamos hablando. Recordemos que esta ley no está vigente aún, que va a entrar en vigencia el día que el Poder Ejecutivo la ponga en vigencia, la publique en el boletín oficial, la promulgue y se den todos los demás requisitos. Y para eso, ese dinero que se va a usar para blanquear, digamos, un proyecto de inversión. Por ejemplo, yo, qué sé yo, tengo dinero negro y quiero blanquear un proyecto de inversión, una actividad, una obra privada, logro la aprobación de la obra privada por las autoridades municipales o provinciales pertinentes Entonces, abro una cuenta en un banco, en una entidad financiera, que va a tener el nombre de Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina, SECONAR. Se lo repito. Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina, SECONAR. Eso se abre en una entidad bancaria y ahí se deposita el dinero. De ese depósito de dinero, yo voy a mover toda la inversión, no le puedo retirar al dinero. El dinero es para hacer la inversión inmobiliaria. Provisoriamente, y mientras el proyecto se está desarrollando y todo lo demás, la ley me permite comprar títulos públicos que después deberé vender para hacerme del dinero de nuevo para cancelar la inversión. Y si diera el caso de que lo que se va a depositar es moneda extranjera, se va a depositar en pesos argentinos convertidos al tipo vendedor o Banco Nación Argentina. De manera que lo que deben depositar son pesos. ¿Correcto? Bueno, este plan de regularización impositiva tiene además un impuesto sustitutivo. El impuesto sustitutivo depende específicamente del momento en el cual uno hace el ingreso y en primer lugar, la declaración de los fondos y segundo, el ingreso de los fondos a la cuenta bancaria. Hasta los 60 días desde el día siguiente a la publicación de la ley, el tributo sustitutivo es del 5%. Entre el día 61 y el día 90, el impuesto es del 10%.
entre el día 91 y el día 120 el impuesto es del 20%. Como es un sistema de regularización impositivo, es decir, como es un blanqueo, específicamente no es otra cosa que un blanqueo, ese blanqueo les permite a ustedes la exhibición de las consecuencias penales tributarias, penales cambiarias, sanciones administrativas tributarias, sanciones administrativas cambiarias, civiles, comerciales, etcétera, 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 salvo las que estén originadas en cuestiones vinculadas al lavado de dinero, de la 2446. El dinero así utilizado va a ser declarado en la declaración jurada de impuestos a los bienes personales de cada ejercicio y en la declaración de ganancia en la parte de variaciones patrimoniales como dinero con origen en la regularización de la ley a la cual me estoy refiriendo. De manera que la ley presenta aspectos interesantes. No es una ley, no es un proyecto de regularización fiscal caro. Permite el sinceramiento fiscal y los libera además de pagar impuestos a la ganancia e impuestos al valor agregado. El impuesto a ganancia totalmente. En el impuesto al valor agregado hay una fórmula específica que surge de la siguiente ecuación. El monto total exteriorizado se multiplica por el coeficiente que surge de dividir el monto total de los ingresos declarados en cada ejercicio, o en el ejercicio al que se refieren, sobre el monto de la utilidad bruta. De manera que la liberación de IVA no es total, sino que es parcial, pero es bastante amplio. Bueno, esos son los grandes rasgos de la ley, o sea, no los voy a aburrir más. La ley está en pañales, digamos, o sea, salió, pero no está promulgada, sabemos que la van a promulgar, porque en definitiva tiene origen en el Senado, y uno debería estar un poco atento para ir advirtiendo a sus clientes, a los que quieren realizar inversión en la actividad inmobiliaria o tienen dinero y no lo tienen declarado y necesitan de alguna manera saber cómo proceder y qué hacer. Y lo veremos en el transcurso del año cómo se desarrolla. Bueno, queda a la disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer, si es que existen preguntas. Si no, de lo contrario, les agradezco mucho la atención que me han brindado. En el chat no tengo ninguna pregunta, Juli. Bueno. Creo que hay poco dinero negro. Solo agradecimiento. No sé si hay poco o mucho dinero negro, pero que lo hay, lo hay. Tal cual. Falta la voluntad de expresión. Sí, pero lo que pasa es que esto van a empezar a preguntar cuando la ley se tome en los periódicos, en los diferentes medios, cuando salga. Entonces todos van a querer saber, che, ¿qué pasa? Entonces está bueno que una vez nos adelantemos y seamos los primeros en decir, miren, va a salir esta ley. Usted que tiene dinero negro, no piensa, mire, qué sé yo. Entonces ir mirando algún terreno para comprar, alguna cosa para invertir, porque, por ejemplo, yo podés depositar, no sé, supongamos, pagar 5 millones de pesos que te cueste un departamento, lo depositas en una cuenta especial, pagás el 5%, que son 250.000 pesos, que si no, si te tomaran ese dinero negro, en otras circunstancias te saldría el 31 más el 35 o el 30% más el 21% de ganancia, más el 21% de IVA, o sea, el 51%. Ya agarré, yo quería venir con la norma. Y con el 5% lo está zafando. Entonces, es un aspecto interesante que lo tengamos presente para la actividad de construcción. Perfecto. De mi parte, Julio, muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por la atención. Laura. Muchas gracias, Julio. Yo dentro de un ratito ya descargo el video y para más tarde los van a tener en el grupo de Facebook, así que el que quiera verlo, y el lunes sí vamos a tener el video de la AFIP, ¿sí? Igual que el PDF también lo voy a subir al Facebook. Gracias por estar todos. Gracias, Julio. Gracias, Eva. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.